Recibid el Espíritu Santo. Este es el deseo del Señor Jesús y lo que Él hace. Él da, Él comunica el Espíritu de Dios. Porque Él está lleno del Espíritu, lo puede dar. De hecho, la obra de la redención no está completa hasta el envío del Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo murió verdaderamente por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación, fue glorificado, elevado a la derecha del Padre con todo poder y autoridad, y derramó, el Padre y el Hijo derraman el Espíritu Santo sobre su Iglesia, que trae el poder, la gracia, la vida divina a nosotros, que trae la sangre de Cristo y el poder de Cristo, el poder alcanzado en la cruz para salvación, para que haga renacer, revivir a los muertos, para tener vida en el Espíritu, para que forme de ese lugar de huesos secos, de ese lugar de muerte, de ese lugar de miembros cortados, forme un cuerpo unido, vivificado por su gracia, por su poder, por su amor, por la obra del Espíritu de Dios. Y esta es la voluntad de Cristo, recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene en Pentecostés sobre los que estaban reunidos en oración, los que perseveraron junto a la Virgen, los apóstoles y otros discípulos. Se habla de unos 120 en los Hechos de los Apóstoles. Y estos que estaban perseverando, esperando la promesa, recibiréis el poder de lo alto que vendrá sobre vosotros, y entonces seréis mis testigos. Reciben el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo reciben? Ya habían recibido la palabra del Cristo, ya habían conocido la verdad y habían obedecido a la verdad. Ya había sucedido el sacrificio de Cristo en la cruz. Ya habían conocido a Cristo vivo, resucitado, que les había instruido durante 40 días acerca del reino en más detalle. Y sabían todo lo que tenían que esperar, pero es en este momento cuando no solo son instruidos por la palabra que les lleva a la fe y a la adhesión a Cristo, cuando no solo se han convertido al Señor y han reafirmado su amor al Señor, incluso aquellos que lo habían negado, cuando todo esto había ocurrido, ahora viniendo, derramándose el Espíritu Santo sobre ellos, ocurre algo nuevo. Son transformados desde dentro. Esto que había empezado, el Espíritu lo lleva a plenitud. Porque el Espíritu Santo está, como Señor que es en toda la tierra, llamando, está tocando los corazones de los hombres. Es una de las primeras formas en las que Él viene. Junto a nosotros, está junto a nosotros. Junto a nosotros para convencernos de pecado, para recordarnos, para instruirnos con la verdad que es Jesucristo. Y no solo revelar nuestra miseria, nuestro pecado, nuestra necesidad de Dios, sino mostrarnos el camino, conducirnos a Jesucristo, nuestro Salvador. También el Espíritu Santo está en nosotros, porque Él es el que hace la obra de santificación en los creyentes. Él es el que nos transforma, es el que nos da esa vida nueva, sobrenatural, y todos los bautizados hemos recibido el Espíritu de Dios, y en cada sacramento está presente y viene a nosotros. Y tenemos una innovación, podemos tener una innovación, una nueva presencia, mayor presencia en nosotros. Y si colaboramos con Él, con nuestra docilidad, nuestra obediencia, nuestra conversión, Él va santificándonos, transformándonos interiormente. Pero aquí en Pentecostés viene de una forma nueva. Está sobre ellos.
viene sobre ellos. Y aquí es cuando empieza la Iglesia, cuando viene para derramar su poder, cuando viene para derramar su unción, cuando viene para derramar sus dones y carismas al servicio de la misión que el Señor había encargado a los suyos, pero que no podrían realizar hasta que no viniese el Espíritu Santo de esta forma. Y es lo que ocurre. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Viene sobre ellos. Y ahí está el poder, la unción del Espíritu para encenderlos en su fuego, para insuflar su poder y su gracia, para guiarlos, para instruirlos, para moverlos con su divina acción. Ciertamente que anhelamos esto. Cualquiera que ame al Señor y por tanto que ame al Espíritu Santo, lo que desea es dejar que su vida sea movida por el Espíritu de Dios. Que sus palabras no sean suyas, sino que el Espíritu ponga su unción, porque nuestras palabras son muy pobres. Aunque sean correctas, no tienen poder, pero cuando el Espíritu de Dios toca nuestras palabras o pone las suyas en nosotros, de las dos maneras puede ser, es diferente, todo es diferente, porque entonces nuestro mensaje está dotado del poder de Dios, de la unción de Dios. Y mientras hablamos puede ocurrir como cuando le pasa a Pedro en casa de aquel Cornelio, que simplemente está hablando San Pedro y el Espíritu Santo se derrama sobre aquellos hombres. O hay sanaciones, milagros, obras de poder. O empieza alguien a profetizar. ¿Por qué? Porque si estamos movidos, tocados, ungidos por el Espíritu de Dios, si permitimos que Él venga como Él quiere sobre nosotros, tienen que ocurrir cosas. Es decir, cosas divinas, cosas que reflejan el poder de Dios. Dios, Espíritu Santo, que viene a nosotros. Dios, Espíritu Santo, que es el Señor de la Iglesia. La Iglesia no está fundada en una tradición humana. La Iglesia está fundada en el Espíritu de Dios y el poder de Dios. Es lo que dice San Pablo. Yo no vine a vosotros con una predicación de elocuencia humana, sino en el Espíritu y el poder de Dios. Y esto es lo que el mundo necesita conocer. Pero el texto de los Hechos dice algo más. Dice, se llenaron todos de Espíritu Santo. Se llenaron todos de Espíritu Santo. Y luego se manifiesta un carisma del Espíritu para servicio de la predicación que empezaron a hacer los apóstoles. Pero se llenaron todos de Espíritu Santo. Esta plenitud del Espíritu, hasta el punto de que la gente que los veía decía que parecía que estaban bebidos, que estaban borrachos. Quizá nosotros que somos tan prudentes humanamente, que queremos hacer las cosas tan correctas, tan medidas, tan ordenadas, demasiado ordenadas para algún asunto y demasiado desequilibradas para muchos otros. Pero en fin, cuánto deberíamos vivir en el orden de Dios, en el orden del Espíritu, pero también ser movidos por Él, hasta el punto de que no seamos nosotros los que dirijamos nuestra vida, sino que Él nos mueva de una forma tal que hagamos lo insospechado, que pasen, como decía antes, cosas que nosotros nunca podríamos hacer. O que parezca que estamos borrachos, lo que sea. Pero, ¿cómo deberá ser esto de ser llenos del Espíritu? A mí me gustaría llegar un día a vivir esta experiencia, a vivir esta plenitud del Espíritu Santo.
Yo creo que no he llegado a vivirla nunca, y lo deseo. Sí que he visto y experimentado ya algunas cosas esta misma noche. Pues el Señor me ha permitido tener una experiencia que creo que es del Espíritu Santo. Pero aunque el Espíritu Santo sabemos que está en nosotros cuando lo acogemos, cuando somos dóciles a Él, cuando tratamos de obedecerle, amarlo sobre todas las cosas, servirlo y nos capacita para ese servicio, y pasan cosas. Pero yo querría que pasasen muchas más. Y yo querría sobre todo vivir esta experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. Y os voy a decir algo. Yo creo que esto va a suceder. Creo que esto lo vamos a vivir. Pero hay que prepararse para ello. Creo que esto lo vamos a vivir porque la profecía de Joel, que se empezó a cumplir este día de Pentecostés, dice: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, etc. Bien, esto empezó a cumplirse ese día de Pentecostés y sigue cumpliéndose cuando se va extendiendo la Iglesia y el Espíritu Santo sigue derramándose sobre aquellos corazones abiertos, reconciliados por la sangre del Cordero, unidos a Cristo por la fe, abiertos a que el Espíritu Santo toque sus vidas, los cambie. Y sigue sucediendo, pero todavía esa profecía no se ha cumplido. Porque tiene que derramarse sobre toda carne. Y eso todavía no ha sucedido. Lo que comenzó al principio, en ese primer Pentecostés, sabemos que sucederá de forma más plena en un segundo Pentecostés. Cuando la Iglesia comienza en Jerusalén, es con una misión de llevar el Evangelio a toda la tierra, hasta los confines de la tierra. Pero el deseo del Señor es también llenar a todos los hombres, abiertos a Él, lógicamente, a llenarlos de su Espíritu. Y creo que esto está por suceder. Creo que en breve va a haber un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Un segundo Pentecostés. Y alguien puede decir, pues no se ven señales de eso. Porque aunque el Espíritu Santo sigue obrando por toda la tierra, convenciendo de pecado a muchos que están alejados de Cristo, tocando muchos corazones en países musulmanes, por ejemplo, cuando se estrenó la película de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, sin haber visto esa película, había árabes, musulmanes en Arabia Saudita, donde estaba prohibido hasta tener una Biblia, que empezaron a tener sueños de Jesucristo, de la Virgen María, y entonces el Espíritu Santo tocándolos, despertando una sed espiritual en ellos, sabiendo que se había estrenado esa película que estaba prohibida en su país, buscaron cómo acceder a ella, cómo piratearla, cómo verla. Muchos se convertían, porque el Espíritu Santo les había tocado y movido a eso. Y por toda la tierra, incluso en nuestros países que han recibido el Evangelio, pero que también en masa han apostatado del mismo. Muchos metidos en prácticas de nueva era, de ocultismo, de yoga y otras cosas paganas en las que se mueven demonios, alejados de Dios, perdiendo esa vida divina que muchos, habiendo sido bautizados, habían recibido. Sin embargo, el Espíritu Santo toca de repente y mueve corazones al encuentro con Cristo y a recibir su amor y su vida, y lo sigue haciendo.
Pero ciertamente no se ven señales, humanamente hablando, de que los corazones estén encendidos, preparados para un derramamiento del Espíritu, de que las naciones en masa estén orando y esperando este derramamiento, más bien lo contrario. Más bien los hombres se buscan cada vez más a sí mismos, más bien cada vez la fe parece más tenue, más débil, más bien parece que cada vez hay menos amor a la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, y se admite cualquier doctrina, un mejunje, un enjuague de todo junto, en que, bueno, todo es válido y nada es verdad, en el fondo. Ante esta situación, ¿cómo puede haber un segundo Pentecostés? El Señor va a actuar directamente. Y el Señor sabe dónde están esos corazones preparados, pero también ese segundo Pentecostés será para muchos un momento de conversión, de iluminación interior y de ver su pecado, porque es hasta donde podrán llegar. No podrán llegar a más, porque si están alejados de Cristo solo podrán ver su pecado y reconocer que Dios existe y reconocer que Jesucristo es el Salvador, el único Salvador. Pero para quienes por gracia de Dios estemos esperándolo, creo que será algo así, quedar llenos del Espíritu Santo, para un tiempo de evangelización poderosísimo, con más obras y señales de las que algunos ya hemos visto, con la acción y los dones y los carismas del Espíritu Santo. Dios nos da también por el Espíritu la virtud de la esperanza, y la esperanza nos hace aguardar las promesas de Dios. Y esto es promesa de Dios. Y creo que aunque humanamente parece que no hay tantas señales, sí en el Espíritu, sí por la virtud de la esperanza, podemos ver las señales de Dios que nos marcan que está cerca, que en el corazón va poniendo ese anhelo, ese deseo, para que nosotros, por misericordia de Dios, podamos vivirlo. Podamos vivirlo. Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y en momento de mayor necesidad, cuando parece que no hay solución humana, Dios interviene, Dios actúa, pero siempre con la colaboración de los hombres. Por eso hoy, como aquel día en ese aposento alto, en ese cenáculo, el Señor espera encontrarnos unánimes, unidos en oración, aguardando, esperando el cumplimiento de sus promesas. Y en el momento que menos lo pensemos, como estos discípulos vivieron, el Espíritu Santo se derramará, vendrá sobre nosotros y nos llenará. Y qué gozo cuando todo lo que ahora parece imposible, como cuando los israelitas ante el mar rojo, y el mar que se abrió. Qué gozo cuando lo que humanamente no es posible, Dios lo hace. Dios nos salva, Dios interviene, Dios actúa, Dios toma el control y lo hace. Aguardemos en su promesa y preparémonos para poder vivirla, para poder colaborar con sus planes, para que Él se derrame como Él desea sobre toda carne. Así sea.